Muy bien, nuestro último tema corresponde a el uso de la información de costos en los procesos de toma de decisiones de corto plazo. En este caso estamos enfocados en lo que es decisiones de corto plazo únicamente, es decir, decisiones que afectan periodos reducidos y que, tengámoslo presente, son reversibles. A nivel del libro, este es el capítulo 8, es un capítulo extenso y tiene unas lecturas o notas técnicas adicionales que se subieron. No abarca lo que son decisiones de largo plazo, que es el capítulo 9, que queda fuera del alcance de este curso, porque ese es para el curso que llevaron en su momento de preparación y evaluación de proyectos, que son decisiones de largo plazo, y es el capítulo 9 del libro. De hecho, bueno, precisamente hay dos tipos de decisiones: las decisiones de corto plazo, y son las que tienen que ver con la operación normal de la empresa. Decisiones, por ejemplo, si tengo que producir o no, si tengo que comprarle a un proveedor o a otro proveedor, si lo mejor es rechazar un pedido y aceptar el de algún otro cliente. Este, ¿Verdad? Son escenarios en un plazo muy próximo, ¿no? No es como, por ejemplo, que compré un edificio para operar los próximos 20 años, que de acuerdo a lo que ya hemos visto, pues son costos que quedan como costos hundidos, básicamente. Son decisiones complicadas de reversar. En cambio, las de corto plazo, pues no. Eh, de hecho, por ahí dice que permiten realizar acciones inmediatas si no se está obteniendo lo esperado, ¿verdad? Si yo decido producir X artículo y ese artículo no me está produciendo los márgenes de rentabilidad que yo deseo, puedo cambiar la fórmula de costos y comenzar a generar un nuevo artículo, o tal vez puedo tercerizarlo, algo similar. Las decisiones de largo plazo están referidas a inversiones de capital. Es un poco más difícil, ¿verdad? Porque aquí en esas decisiones de capital es, por ejemplo, que la empresa compró un edificio, compró maquinaria, compró equipo, compró terreno. Son decisiones más rígidas, como viene ahí. Dice que no acepta una marcha atrás una vez realizadas. Bueno, tampoco es que sean irreversibles, pero sí es complicado si ya la empresa compró un edificio y no está sirviendo el edificio y ahora tengo que vender el edificio para comprar un nuevo edificio. Es una decisión un poco más compleja y que no va a ser tan fácil de revertir. Pero dice que son rígidas y comprometen muchos recursos de la empresa. Esto es algo importante. Las decisiones de corto plazo son operativas, no comprometen demasiados recursos de la empresa, por eso es que son tan fácilmente reversibles. Reitero, por ejemplo, escoger entre un proveedor y otro, escoger entre un cliente y otro cliente. Uno va a escoger siempre el que le va a generar más beneficio, pero en cambio, este, si ya uno tiene toda la fábrica montada, es difícil decir ahora voy a eliminar toda la fábrica para hacer un nuevo modelo. ¿Verdad? Es un poco más complejo, ¿verdad? Es un proyecto, por eso las decisiones de largo plazo las vemos en el curso de preparación y evaluación de proyectos y no lo estaríamos viendo acá. Para poder realizar esta toma de decisiones de corto plazo, nosotros tendríamos que conocer ¿verdad? Dos tipos de costos. Los costos que son relevantes, costos que pueden ser aumentados o disminuidos ante un determinado curso de acción. Y los costos irrelevantes, que son los que permanecen constantes respecto al curso de acción. Eh, Generalmente los costos variables son costos relevantes, porque precisamente de acuerdo a la decisión que yo tome sobre si, por ejemplo, producir X cantidad de un artículo y X cantidad de otro artículo, lo que va a estar afectado es por los costos variables, costos de producción que varían, la redundancia, en relación a esa demanda que estamos intentando satisfacer. Pero otros que son costos fijos se vuelven irrelevantes porque sin importar si yo produzco o no produzca, sin importar si yo atiendo o no atiendo a ese cliente, va a tener que cubrirlos. Este es un ejemplo fácil de determinar, pero realmente
la determinación de cuáles son costos irrelevantes es un poco más compleja a veces, no, uno no los ve tan claro. El elemento aquí importante es que estos costos relevantes tienen que ir en nuestro análisis y los costos irrelevantes son irrelevantes, no los vamos a incluir. Independiente de lo que yo esté haciendo, voy a tener que asumirlos. Eh, el libro nos da muchas opciones de decisiones de corto plazo. Aquí vamos a ver algunas, porque por supuesto por una cuestión de tiempo, pues no podríamos ver todas. Vamos a ver las 6 más importantes, aunque van a ver que todas son muy parecidas porque lo que utilizamos es una herramienta que es el análisis marginal. La primera es seguir fabricando una pieza o mandarla a fabricar externamente una pieza o un producto, ¿verdad? Como quieran llamarlo. Entonces, básicamente es si nosotros vamos a producir algo internamente o vamos a contratar a alguien para que lo haga. Primera decisión. Segunda decisión, eliminar una línea del negocio, eliminar un departamento o eliminar la misma empresa o seguir produciendo. Tercera decisión. Bueno, tal vez son más, ¿verdad? Porque vean que ahí ya está implícito eliminar una línea, eliminar un departamento, eliminar la empresa, seguir produciendo. El libro, de hecho, sí lo segmenta más en ese sentido, ¿verdad? Y me parece que tiene como 16 decisiones, por lo menos la versión que yo tengo. Este, pero reitero, son muy similares en su análisis. Aceptar o rechazar un pedido especial. Agregar una línea de productos. Y bueno, ahí le podemos sumar, igual que en la segunda, bueno, adicionar una línea de productos o un departamento. Buscar la mejor combinación de los productos para colocar en el mercado, es decir, la línea óptima de producción. Y finalmente determinar los precios de los productos. Estas son las decisiones eh, más rutinarias, pero hay otras más, ¿verdad? Ahorita, ok. Hay otras, por ejemplo, si ofrecer un descuento por pronto pago, ¿no? Si comprarle un proveedor o a otro proveedor. eh, Todo va a estar en función del beneficio que tenga la empresa. Es decir, el aumento que tienen las utilidades del periodo o la disminución de los costos o de su efecto, la disminución que va a tener la utilidad y el aumento que va a tener en los costos. Aún algunas decisiones de corto plazo no van a generar beneficio, pero vamos a buscar la que nos genere el menor beneficio. Más bien la que nos perjudique menos. Este, el modelo para tomar decisiones sigue este proceso. Es un proceso de 6 etapas. El primero es reconocer y definir el problema, que es lo que vamos a ver en cada uno de los casos, ¿verdad? El caso hace muy explícito de cuál es el problema que está teniendo la empresa. Dice identificar las alternativas de solución. En nuestros casos, generalmente vamos a tener dos alternativas. Realmente uno podría tener infinita cantidad de alternativas que uno puede identificar. El problema en la vida real, ¿verdad? A veces es que a uno no se le ocurran esas alternativas o que en ese caso tal vez no puede acceder a algunas, aun cuando sí hubiesen existido. Identificar los costos y beneficios de cada alternativa. Considerar factores cualitativos. A veces no todo tiene que ver con los términos monetarios, como lo hemos visto, sino que tiene que ver, por ejemplo, si yo me devuelvo a las decisiones. Ustedes lo habrán visto en mercadeo que la decisión de fabricar una pieza o mandarla a fabricar externamente, o por ejemplo la de eliminar una línea o un departamento, en algunos casos es algo estratégico. Yo tal vez no puedo mandar a fabricar externamente una pieza porque es una pieza clave y solamente yo tengo la fórmula secreta para fabricarla. Entonces,
aun cuando sea más barato tercerizarlo, no puedo hacerlo. Entonces, hay algunos factores cualitativos que también intervienen en la decisión que más allá de la parte numérica. Lo mismo la parte de eliminar una línea, un departamento. Tal vez sea lo más conveniente eliminarlo porque está generando pérdida, pero tal vez estratégicamente tener esa línea o ese departamento era algo muy bueno, por un aspecto reputacional o porque tal vez cuando compraban ese producto era un enganche para adquirir otros productos. Bueno, eso también tenemos que tomarlo en consideración. Seleccionar la mejor alternativa y de las alternativas identificadas, tomando en consideración la parte de los costos y beneficios y los factores cualitativos. Y finalmente monitorear la alternativa para verificar que efectivamente se cumple. Es decir, que una vez identificada la alternativa, pues tendríamos que presupuestar, ya lo hemos visto en temas anteriores, los elementos que, o los escenarios que van a generarse a partir de esa decisión. Para poder realizar la parte numérica, la parte de identificar los costos y beneficios, vamos a utilizar la técnica del análisis marginal. Elemento que ustedes ya vieron. Yo sé que algunos lo habrán visto ya hace mucho tiempo, otros tal vez no tanto, pero ya lo vimos en el curso de economía, en el curso que era introductorio de economía, lo que es el análisis marginal. Un análisis de los ingresos y gastos incrementales, básicamente. A partir de esta decisión, bueno, yo ya tengo mi escenario base, cuánto aumentan, cuánto disminuyen mis ingresos, cuánto aumentan o disminuyen mis gastos. La opción que me genere mayor beneficio es la que corresponde a la mejor opción. De hecho, en el análisis marginal, bueno, como les decía, puede haber un aumento de la utilidad, que es producto de un aumento de los ingresos o una disminución de los costos. Puede haber una reducción de la utilidad, producto de un aumento de los costos, una disminución de los ingresos. Em, Sin embargo, lo que yo estoy buscando es una utilidad deseada, un nivel de operación deseado para esa utilidad. Esto se logra a través del margen de contribución, un elemento que ya hemos visto en sesiones pasadas. Recordamos que el margen de contribución no es otra cosa que el beneficio que se tiene por la venta de un producto individual. ¿Qué era el margen de contribución? La diferencia entre este, el precio de venta menos sus costos variables. Precisamente el margen de contribución elimina los costos fijos de su cálculo, porque son costos que son irrelevantes, costos que sin importar eh, el camino que yo haya escogido, tengo que cubrirlos. Entonces, por eso es que se utiliza el margen de contribución como costos relevantes, básicamente. Em, y por supuesto, el análisis marginal también debe considerar restricciones. Restricciones que, bueno, lo que van a buscar es la optimización de los recursos. ¿En qué sentido? Bueno, yo puedo querer producir este, infinita cantidad de un artículo que es el que me genera la mayor utilidad, pero van a haber restricciones de las máquinas que tengo, del espacio físico, del tiempo para operar, de la demanda que hay en el mercado. Entonces, claro, mi análisis tiene algunos elementos que tengo que tomar en consideración, porque tampoco es que yo puedo producir todo de todo y en las cantidades que yo quiera. Van a haber elementos que restrinjan esos niveles de producción. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta para ir viendo los diferentes escenarios. Vamos a ver cuatro este, posibilidades para aplicar el análisis marginal. ¿No hay consulta o N- comentarios? No, profe, todo claro. De acuerdo. Vamos a ver.
Este, tal vez me voy a devolver. Lo que vamos a ver, más o menos, no tan así, ¿verdad? Son estos seis. Vamos a ver la opción de fabricar, no, de eliminar una línea o no, de rechazar un pedido o no, de agregar una línea o no, de buscar una combinación de productos y determinar el precio. De hecho, este del precio es tan relevante que le vamos a dedicar una sección completa. Entonces vamos con la primera. Fabricar internamente o no, es decir, comprarle a un tercero. Vamos a ver este caso. Dice que usted tiene la posibilidad de fabricar internamente una pieza de su producto principal o contratar a una empresa para fabricar. Lo primero que tendríamos que considerar es cuánto me cuesta esa pieza internamente y qué pasaría si yo dejo de fabricarla. Todo lo asociado a esa pieza desaparece o hay algo que se quede. En este ejercicio nos dice que en el supuesto de que sea concretada externamente debe incurrir en costos del transporte. Ojo, ese era un costo que no teníamos antes, pero claro, tiene mucha lógica porque ahora ya no se va a fabricar en la empresa, sino que va a fabricar un proveedor. Este proveedor, bueno, en este caso, nos lo está vendiendo en sus bodegas, por así decirlo, y nosotros tendríamos que pagar el transporte de esa bodega a nuestra bodega. Eh, a veces no se hace ese gasto, ¿verdad? Bueno, en este caso sí. Pero le permitiría vender las máquinas que utiliza actualmente para fabricar esa pieza. Es decir, podríamos eliminar la inversión que tenemos en propiedad, planta y equipo. Los costos variables de fabricación son de 70 y los costos fijos son de 20. Fijos unitarios, es decir, que son fijos que varían en relación a la producción. Comprar externamente tiene un costo de 80 por unidad. Si lo vemos así, de fabricar internamente son 90 y comprar la pieza afuera son 80. Yo diría, es mejor comprar la pieza, pero aún me falta considerar el transporte, ¿verdad? Y sí, vamos a irnos al análisis. Yo consideraría que el costo variable de costo fijo me llevan a un costo de fábrica internamente de 90. La capacidad normal de la empresa es de 50.000 unidades y las máquinas tienen un valor de 400.000. Entonces, yo tengo que comparar esto con lo siguiente. Los costos de fábrica externamente son 80, que es lo que les decía. Claro, yo paso de un costo de 90 a uno de 80. Me ahorro 10 por unidad. Pero tengo que meterle esto que dice que es un costo de transporte, es un costo total, es decir, que es todo el costo que vamos a tener por estar transportando esas mercaderías durante el mes. Es importante, esto habría que, bueno, aquí ya no lo hagan como un costo total. Si lo llevamos a la realidad, habría que ver si ese es un costo por cada transporte, ese transporte se realiza todas las semanas, ¿verdad? Habría que darle una connotación más de tiempo aquí. Vamos a simplificarlo y decir, bueno, y la compra de las 50.000 unidades, que son las que ocupamos, que son las que producen actualmente, tiene un costo de transporte de 50.000. Entonces, eh, mi análisis sería el siguiente. El costo de fabricar es de 3.500.000. Tal vez voy a compartir mejor la pantalla en este momento y sacar un Excel para hacer los numeritos y que me vayan siguiendo en ese aspecto. En el primer caso, que es lo que yo produzco actualmente, nos dice que el costo, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos hace un ratito, es de 90 por unidad y las unidades que estamos produciendo son 50.000. 50.000 por 90. Ah, qué curioso. Sí, eran 50.000. Ah, perdón, ya sé qué es que le estoy metiendo el costo fijo. Ya cometí un error.
el error que les dije que no había que cometer. Únicamente son los costos relevantes los que van en nuestro análisis. Yo tengo que considerar el costo relevante, que es únicamente em, los 70, que son los que yo podría ahorrarme. Entonces, actualmente los costos que yo puedo manejar son de 3.500.000. ¿Por qué la parte fija no la estoy considerando? Porque es fija, ¿verdad? Son, por ejemplo, la fábrica, los trabajadores, ¿verdad? Elementos que sin importar si yo produzco o no produzca van a estar ahí. En algunos casos van a poderse eliminar, en otros no. En este caso, lo que puedo quitar de acuerdo al enunciado es la parte de la maquinaria. Pero actualmente, bajo el análisis marginal, donde yo tomo únicamente los costos relevantes, tiene un costo de 3.500.000. ¿Con qué lo tengo que comparar? Con la opción de compra. ¿Cómo llego a 4 millones? Cada una de las unidades compradas externamente vale 80. Y eso hace que yo tenga un costo de 4 millones. Es decir, es mejor fabricar que comprar. Pero a estos 4 millones aún falta incorporarles el transporte, que era algo que no hacíamos, porque por supuesto, cuando yo tengo toda la maquinaria en la empresa, de ahí mismo se genera. No tengo que incurrir en traerme el producto terminado. Entonces son 50.000. La opción de comprar externamente tiene un costo de 4.050.000. En el enunciado nos dicen que yo podría vender las máquinas. Claro, yo tengo las máquinas hoy y las estaría vendiendo. O sea que es una única vez que podría hacer esa venta. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Nuestro escenario va a ser que normalmente todos los meses yo tendría esta diferencia, es decir, que ahorita estoy invirtiendo 3.500.000 y pasaría a pagar 4.050.000. Voy a aumentar los gastos en 550.000. Y por una única vez, es decir, en el primer mes de esta estrategia de fabricar internamente o no, voy a ahorrarle 400.000 colones a la empresa vendiendo las máquinas. Por lo tanto, solo por ese mes, el aumento sería en 150. Pero a partir de ahí, todos los meses, el aumento del gasto es de 550. Bajo este escenario, así únicamente a la luz de los números, tendríamos que seguir fabricando internamente, porque nuestro análisis marginal nos daría el camino de que estaríamos perdiendo, básicamente, una cantidad importante, ¿verdad? 550.000. Si yo lo comparo con los 3.500.000, que es el total de mi inversión, ¿verdad? Es como un 16% más de costo de lo que yo ya gastaba actualmente. Entonces la decisión, por lo menos a nivel numérico, es no fabricar. Habrían otros elementos que considerar, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, a nivel cualitativo, para determinar si, digamos, ahí eh, pues habría alguna ventaja adicional que no se traduzca en números, por ejemplo, que se desocupe el personal y nos ayude a hacer otra cosa, pero por lo menos bajo este escenario, lo mejor sería seguir fabricando. ¿Dudas con este?
No, profe, todo claro. Porque el costo fijo, este, no está incorporado en ninguno de los dos escenarios porque, reitero, si yo fabrico está y si yo compro va a estar. Es fijo. Parece que la mejor decisión es seguir fabricando ya que tiene el menor costo. Note que los costos fijos son irrelevantes en la decisión. El primer escenario, fabricar internamente uno. Vamos al segundo ejemplo, la composición óptima de la línea de producción. Eso tal vez ya ustedes lo habrán visto un poco en el curso de operaciones, ahí con don Enrique, con don Fernando, don Fernan, em, que ahí lo habrán visto mucho desde el eh, punto de vista de operación. Aquí yo no lo voy a ver tan técnico. Este, pero bueno, al final este es no sé si lo han notado, ¿verdad? Como que de hecho es una de las áreas con las que nos em, em, estaríamos relacionando más en los temas que hemos ido viendo en el curso, ¿verdad? La parte de operaciones y la parte financiera. La composición óptima de la línea de producción básicamente es cuánto tengo que producir de cada artículo, sí, en términos sencillos. Vamos con el ejemplo. Dice que la empresa, ejemplo SEAN, tiene problemas de capacidad de producción para fabricar sus 3 líneas de producto, por lo cual desea determinar la composición óptima que debe producir y vender de cada línea. Anteriormente, yo dije que em, la producción, eh, o bueno, las decisiones de corto plazo van a tener limitantes. Limitantes a nivel de restricciones, que precisamente vean que ahí dice, tiene problemas para producir todas las 3 líneas, ¿verdad? Hay una limitante. Y si seguimos con la lectura del caso, nos dice que la empresa tiene la limitante de las horas disponibles diarias para su producción. Ah, muy claro, ¿verdad? Yo tengo X cantidad de trabajadores, estos trabajadores tienen una jornada, podríamos extenderla con horas extra y con todo, pero igual siempre, no es que ellos trabajan ahí eternamente, ¿verdad? No, no es un 24/7. Tendrán espacios en los que la empresa no puede operar. Y aun cuando fuera una jornada continua, también entre turno y turno, pues habría una limitante. En este caso en particular nos dice que por lo cual se debe determinar la composición óptima en términos de número de horas y número de artículos para maximizar las utilidades, considerando que el máximo de horas disponibles es de 9.000. 9.000 eh, es la restricción. La empresa cuenta únicamente con 9.000 horas, entonces yo tengo que ver qué es lo que se puede producir en 9.000 horas. Pero por supuesto dice composición óptima. ¿Qué es lo que estaríamos buscando en esta decisión? L- Lo que se busca en esta decisión es producir aquello que nos genere el mayor beneficio. Dice que el departamento de ventas presenta los siguientes pronósticos para el año 2025. Y tengo los pronósticos. Este es otro elemento de restricción. El artículo A tiene una demanda de 9.000 unidades y un precio de 210. Ese es el artículo, como vemos, que tiene el mayor precio. Yo diría, bueno, sé que muy posiblemente, ya ahorita lo vamos a ver, tenga el mayor margen de contribución y es el que debería producir todo lo que pueda. Pero puedo producir todo lo que pueda hasta llegar a 9.000 unidades. ¿De qué me serviría producir 10.000 unidades si no va a haber quien lo compre? ¿Verdad? Precisamente esa es la composición óptima. Determinar cuántas de cada unidad producir. B, tiene como demanda 6.000 unidades a un precio de 200 y C, una demanda de 14.000 unidades a un precio de 160. Tal vez voy a ir colocando por aquí mi Excel, llevando estos datos y mostrarles el análisis que habría que hacer.
En este caso yo tengo tres productos, el A, el B y el C. A nivel de demanda, el A son 9.000, en el B son 6.000 y en el C 14.000. Eso es lo máximo que yo debería producir. Reitero, porque más de eso, pues no me estaría generando ningún beneficio. Ahorita aquí nada más ponerle formato número. Y a nivel de precio, el precio es 210, 200 y 160. Ok. Sigue el ejemplo. Dice que los costos de producción proyectados son los siguientes. Aquí tenemos el costo de materiales, de mano de obra directa, de carga fabril variable y de carga fabril fija. Muy bien. Entonces, yo conozco cuánto es lo que cuesta producir cada cosa. Por aquí voy tal vez en mi tabla a irlo adicionando. Lo que corresponda a materiales, a mano de obra, a carga fabril, ojo, dice variable. Y por aquí hay una carga fabril fija. ¿Qué pasa con la carga fabril fija? Que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Sería irrelevante. Su costo irrelevante, exactamente. Sin importar lo que suceda, vamos a tener que cubrir esta parte. Que yo produzca o no produzca, va. ¿Afecta la composición óptima? No, no, porque tengo que igual cubrir esa misma carga fabril fija. Dice que la mano de obra directa por unidad es variable y el tiempo requerido para elaborar cada unidad es, bueno, el producto es, y aquí vienen los tiempos. Porque esto es también importante. Recordemos que la restricción que tiene la empresa es 9.000 horas. Aquí yo tengo cuánto es lo que me cuesta en tiempo producir cada uno. Voy a adicionarlo también a mi tabla. Por aquí el tiempo de fabricación del producto A, 0.50 horas. Voy a poner aquí con los decimales. 0.40 en B y 0.25 en C. Decimales, ahí estamos. El total de costos fijos de fabricación y venta es de 800.000 anuales. Ojo nuevamente, costos fijos de fabricación y venta. También es un costo que es irrelevante, es fijo. Voy a dejarlo por acá por si lo fuéramos a usar en algo, pero este, no nos interesa ese costo fijo de fabricación y venta. En este caso es de un cero más, 800.000 pulmones. Bien, vamos a ver qué otro dato hay. Dice que el 20% del precio de venta es gasto variable de venta. Ese sí nos interesa, ya ahorita lo adicionamos. Y la empresa solo tiene 9.000 horas de producción. Voy a adicionar esos gastos variables de administración y venta. Un 20% del precio del gasto variable de venta. Otro elemento más ahí que también podría ser un costo relevante. Y esta aquí me equivoqué. Ah, no, sí, costos fijos de fabricación y venta. Bueno, está bien. Ya que viene, ok. Cuando yo tengo este tipo de elementos que es para optimizar la línea de producción, tengo que estar muy claro de cuánto es el margen de contribución de cada producto. Porque les decía, no puede caer en el engaño de que aquí el producto con el mayor precio es el que voy a generar y listo. Y no es así. ¿Cuál es el producto que más me conviene? El que me deje la mayor ganancia.
Entonces, el que tenga el mayor precio no es necesariamente el que tenga la mayor ganancia. Por igual ese precio tengo que cubrir los costos de la empresa. Entonces, básicamente, tal vez voy a ir modificando mi tabla. De estos datos, yo tengo el precio, tengo los materiales, mano de obra, carga fabril, variable. Entonces, esta partecita de acá no lo estoy ocupando. Y tengo los gastos variables. Y el precio menos los gastos variables me van a dar el margen de contribución, ¿verdad? Básicamente yo voy a tomar el precio, le voy a quitar los costos para ver cuál es el producto que me está dejando la mayor contribución a las utilidades. ¿Sí le estoy restando todo? Ujú. La mayor contribución a las utilidades. ¿Cuál es el que me está generando la mayor contribución a las utilidades? Pareciera que es el producto A, después el B y después el C. Bueno, no era ningún misterio, dado que el uno tenía, ¿verdad? El A tenía el mayor precio, el B es el que tiene el segundo mayor precio y el tercero, ¿verdad? Es el que genera menor utilidad. De hecho, aquí se los puse. Sin embargo, ese es un margen de contribución. ¿Cómo voy a optimizar esto? Tengo que optimizar el tiempo. Recuerden que yo tengo una limitante en tiempo. Y al tener una limitante en tiempo, yo el margen de contribución lo tengo que considerar por la unidad de tiempo. Bueno, la unidad de restricción que tengamos. En este caso es tiempo. Pueden haber otros elementos de restricción, como por ejemplo espacio, como por ejemplo inversión, como por ejemplo maquinaria. Lo hago en relación a ese elemento que es la limitante. Entonces, yo sé que el margen de contribución del producto A es el más alto, pero tengo que ponderarlo por el tiempo. De hecho, aquí se los puse. Yo voy a calcular un margen de contribución por hora. El margen de contribución por hora, el margen de contribución por hora, puede ser también un margen de contribución, como digo, por eh, algún otro factor, por espacio, por ejemplo. Entonces, lo podría hacer por el espacio. Aquí el producto que me está dejando más ganancia por metro cuadrado que tiene asignado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tomar el margen de contribución y en este caso dividirlo entre el, el tiempo que me lleva realizar ese producto. Es decir, que por la inversión de tiempo, que es 0,50 horas, el margen que voy a tener es de 136 horas. Bueno, no es un margen, es un margen por hora, ¿verdad? No es un margen como tal, es lo que me voy a ganar. Yo me voy a ganar 68. Este es un margen que está ahí, digamos, únicamente para ver cuál es el que por unidad de tiempo me está generando más ganancia. No es al final lo que me están pagando. Lo que me están pagando son 68. Este 136 es únicamente para fines de mi análisis. No es dinero que me estoy ganando, ¿verdad? Es un margen por tiempo. Y se determina los tres productos. Vean que ahora cambió, por supuesto, la importancia de cada uno de ellos. Cuando yo tenía el margen de contribución, el más importante era el A. Ahora que lo hice por el margen ponderado por la restricción que había, el más importante es el C. Pongámosle esto por aquí que vamos a identificar cuál es cuál. El más importante pasó a ser el C. Por ahí les puse un campo que es la prioridad. Yo tengo que, se llama composición óptima, tengo que determinar cuál es el producto que debería producir, valga la redundancia, en mayor cantidad. Es una composición óptima. Si alguno de estos márgenes me hubiera dado negativo, es un producto que no debería producir. Todos son positivos, todos podrían ser producidos, pero ¿cuál es el más importante? El que me genere el mayor margen por la restricción que existe. El producto que yo debo comenzar a generar es el C. Posteriormente, tengo que generar el A y finalmente el B. Así es como yo optimizaría esa línea de producción.
Ahora, ¿cuánto es lo que tengo que producir de cada uno de ellos? Ese es un buen elemento, ¿verdad? Yo tengo una demanda máxima y unas horas disponibles. Y voy a crearme el dato de la demanda. Entonces voy a ponerlo por acá. Bueno, esa primera parte de la tabla al final no la usé. Ok. A nivel de la demanda, yo sé que puedo producir 14.000 artículos de C y podría producir todos los 14.000. No puedo producir más de los 14.000. Aquí el punto es, ¿cuánto me lleva a producir cada artículo de C? 0.25 horas. Si yo tomo 14.000 por 0.25, significa que para producir los 14.000 artículos de C se ocupan 3.500 horas. Y con 3.500 horas yo estaría produciendo 14.000 artículos. Elementos que cumplo aquí. Estoy satisfaciendo toda la demanda que existe en la actualidad. Segundo elemento, no he llegado a las 9.000 horas, únicamente he destinado 3.500 horas que el personal tiene, ¿verdad? Actualmente tiene 9.000 horas disponibles. 3.500 las puedo destinar para el producto C. No sé si hasta aquí me siguen. Vamos bien con el ejemplo. Estamos claros en esta parte. A veces, y si alguien tuvo ese problema, no les queda suficientemente claro el margen de contribución. Que hay que tener claro que el margen de contribución no es un dinero que me están pagando, ¿verdad? Nada más es una ponderación del margen, que es lo que me pagan, por el tiempo, para ver cuál es el producto más importante. Pero no es dinero que me están pagando, ¿verdad? Tengámoslo ahí presente. ¿Vamos bien hasta acá o hay algún elemento que ocupan que me devuelva? Les voy a hacer un poquitito más adelante. Profe, con esta última aclaración que usted hizo, el margen se puede tomar como un intervalo en el que se encuentra el valor que estamos buscando, por decirlo así. Sí, es un valor que tenemos solamente como guía, precisamente para determinar. Vea que al final yo no lo usé para esto. En mi cálculo final no se usó, nada más fue una guía, ¿sí? Para ver cuál era el producto más importante, el producto más relevante. Y únicamente lo utilicé para darle esta prioridad de que el primer producto a producir es el C, después el A y finalmente el C con base al margen. Aquellos que tenían el mayor margen son los que produje primero. Pero sí, es como un producto intermedio exactamente. Al final no lo Está bien, utilizas profe. en el cálculo. Perfecto. Gracias, profe. Con gusto. No sé si alguien más. Voy al segundo. Profe, ¿verdad que esos, bueno, donde dice demanda, bueno, Ujú. abajo las horas es la demanda entre cuánto se dura por cada uno? Y es multiplicado, pero sí, sí, digamos, Ah, ok. para producir un artículo ese yo ocupo 0.25 horas. O sea, Ujú. ocupo una hora para producir cuatro artículos. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Nos valen. Voy con A. Vamos a hacer lo mismo. Con A se ocupa 9.000 artículos. Y en este caso, ¿cuánto es el tiempo de cada artículo? Media hora, 0.50. Em, ¿Qué es lo que voy a hacer? Exactamente lo mismo. Yo ocupo producir 9.000 artículos. Cada artículo consume media hora. Entonces, 9.000 artículos por 0.50. Yo ocupo 4.500 horas para producir todos los artículos de A. Si yo uno A y uno C, apenas ya 8.000. Entonces sí podría producir todos los productos de A. Entonces ya sabemos que yo podría satisfacer toda la demanda de C y posteriormente toda la demanda de A y aún tengo 1.000 horas disponibles.
aún me quedan 1000 horas disponibles. ¿Para qué utilizaría esas 1000 horas? Para el último artículo, ¿verdad? El último artículo sería, ve, a ver, le voy a dedicar 1000 horas. Y ahí se me completa la restricción que teníamos de las 9000 horas. Con 1000 horas no voy a poder producir todos los artículos de C. Si yo fuera a producir todos los artículos de C, ocuparía 2400 horas. Lo que tengo que ver es cuánto me alcanzaría a producir con 1000 horas. Con 1000 horas, este, sería dividido. Puedo producir Mm, 2500 artículos. ¿No sería multiplicado también, profe? No, porque Ok. ya acabamos de ver la solución. No, porque vamos a ver, usted puede en una hora, bueno, ya ahora quedo con las dudas. No, sí, 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 bueno, sí, no. Usted tiene 2500 artículos y los vas a multiplicar por 0,40, debería darte las 1000, ¿no? Debe darte 1000, sí. Y y aquí ya no puedo tocar nada. Este, para terminar la producción, aquí sí lo dividí. Para determinar los 1000 sería multiplicando 2500 por 0,40. Así es como si hubiera puesto quien demanda 2500, que es lo que vengo haciendo en los anteriores, y lo multiplico por 0,40. Entonces ahí me da los 1000. Lo que pasa es que, por supuesto, en este caso, pues sí hay un poco más de demanda. Aunque la demanda es de 6000, yo solo puedo asignarle 1000 horas, que son las que me sobró después de producir todo lo demás. C es el producto menos rentable en este caso. Quiero hacerles una comprobación, nada más déjenme ver si ahí terminaba el ejemplo. Sí, ahí termina el ejemplo. Vean que entonces, pues sí, llegamos a lo mismo. 9000, 2500 y 14000. ¿Cómo sé que efectivamente esta es la composición óptima? Lo voy a hacer con los márgenes de contribución. Vean, la utilidad que yo tendría, la utilidad incremental, bajo este escenario va a ser la producción multiplicado por el margen de contribución por hora. Mi utilidad va a aumentarse en 4.224.500. Se supone que cualquier otra combinación va a darme menos utilidad que esos 4 millones. ¿Cuál podría haber sido otra combinación? Voy a hacer aquí otra combinación, una combinación alternativa. La combinación alternativa podría ser que yo no tome en cuenta el margen de contribución por hora, para que lo tome así, sin ese elemento que vimos ahí que había que calcular, que no era dinero, que nada más, como bien dijo la compañera, es un elemento intermedio para poder llegar al resultado. Y que hubiera considerado, bueno, voy a producir todo lo A, todo lo de B y finalmente lo de C. Bueno, bajo ese escenario, la composición va a ser diferente, ¿no? La composición sería que yo voy a producir todo lo que pueda de A. 9000 por... Ahí lo borré el tiempo. Vamos a ponerlo por acá. 9000 por 0,50. Podría producir todo lo de A, que son 9000 unidades. Después vengo a producir todo lo que pueda de B. 6000 por 0,40. Podría producir las 6000 de B. Y bajo este escenario voy a producir, asignarle, perdón, 2100 horas así. Que corresponde, es dividido a 8400 artículos. Ahí distribuí todas mis horas.
Voy a tomar la producción por su margen de contribución. Un momentito que tome el margen de contribución, perdonen, por por hora. Si yo comparo los dos márgenes de contribución, vean que efectivamente el de la línea óptima es el más alto. Si yo lo hubiera priorizado por el margen de contribución, no llegamos al mismo nivel de utilidad, llegamos a una utilidad menor. De igual forma, cualquier otra forma que ustedes consideren, ahí pueden hacer el ejercicio, cualquier otra forma de priorización que no sea en función de la restricción, no les va a dar el mismo nivel de utilidad, les va a dar menor. Este es el más alto, digamos así. Siempre hay que tener entonces en consideración la determinación de ese margen en función de la restricción, que bueno, en este caso es un margen por tiempo, pero puede ser un margen por cualquier otra cosa. Hay que ver cuál es esa restricción que hay. Ya les decía, puede ser espacio, puede ser personal, puede ser capital invertido, puede ser máquinas. Hay muchas restricciones que pueden haber en la realidad. No sé si estamos bien con este ejemplo. Si me siguieron, tenemos alguna consulta. No hay consulta. No, profe, Paso. todo claro. Nada más, bueno, ya habíamos aprendido a hacerlo, pero con Solver, que era como Ah, más sí, directo, pero es lo igual mismo, se sí. puede, sí, se puede comprobar de esa manera. Sí, sí, sí. Pueden hacerlo con Solver si no hay ningún problema. Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Ujú. Bueno, vamos al tercer escenario posible. Eliminar una línea. Eh, Esta es una decisión muy delicada, ¿verdad? Porque ahí puede ser no solamente eliminar una línea, sino como decía la presentación anteriormente, también eliminar un segmento de mercado, eliminar un departamento. Em, Igual van a haber costos que aún eliminando esa línea, ese segmento, ese departamento, van a mantenerse. Dice que una empresa considera eliminar la línea alfa porque los estados financieros muestran que vende con pérdidas. Y aquí tenemos el estado financiero, tenemos la empresa de ejemplo SA, el estado de resultado integral por el año terminado al 31 de diciembre del 2025, saldos en colones, ventas 20 millones 500 mil, materiales directos 4 millones 700 mil, mano de obra directa 3 millones 400 mil, gastos indirectos de fabricación 3 millones 400 mil, costo de ventas 11 millones 500 mil, utilidad bruta, que son las ventas menos el costo de ventas, 9 millones, gastos de venta y administración, 6,900 y la utilidad o pérdida neta, 2 millones 100. Tal vez voy a devolverme a un elemento que, que mencionó Osvaldo hace un rato. Pueden usar, sí, claro, las herramientas como por ejemplo Solver, pero tengamos en cuenta que el examen, que por eso es precisamente que no lo use acá, el examen es a mano, entonces tengamos en cuenta, precisamente por eso es que lo vemos, la alternativa manual. Este, pero por ejemplo en la tarea o quiz pueden usar perfectamente la herramienta tecnológica, ¿verdad? De Solver o cualquier otro que consideren que puede hacer. Bueno, continuando por acá, ahí no vemos nada, ¿verdad? Ese estado de solamente vemos que la empresa como tal tuvo una utilidad. Aquí hay un elemento importante que cuando yo voy o tengo que analizar un estado financiero, tengo que considerar que las ventas pueden provenir de diferentes productos, de diferentes departamentos, de diferentes secciones. Aquí hay una técnica que nosotros no vemos en el curso, pero yo les voy a subir un video ahí para que lo puedan pues analizar
en este caso sería para la vida, que se llaman costos de distribución. Los costos de distribución es tomar el estado así tal cual, total, y distribuirlo. Cuando yo hago la distribución, yo ahora sé cuánto es de cada producto. En este curso no vamos a ver los costos de distribución, así tal cual, pero reitero, se los voy a subir para que tengan ahí para la vida. Entonces, yo sé que las ventas son 20.500.000, pero alfa deja 2 millones, beta 3 millones, Z 15 millones. A nivel de material directo, son 4.700.000, 400.000 de alfa, 300.000 de beta, 4 millones de Z. Z, ahí vamos a concluir que es el que genera o el que tiene más o consume más material, también es el que genera la mayor cantidad de ventas. A nivel de mano de obra sucede lo mismo. Alfa 500.000, beta 400.000, Z 2.500.000. También, sí, pues todos tienen el mismo comportamiento. Z es el que tiene el mayor ingreso y por tanto también el mayor costo asociado. Es intensivo en fabricación. Los gastos indirectos de fabricación, 3.400.000, que son 500.000 de alfa, 400.000 de beta, 2.500.000 de Z. El costo de ventas, en el caso de alfa, 1.400.000, beta, 1.100.000 y Z, 9 millones. A nivel de utilidad bruta, veamos que alfa genera 600.000 de utilidad, beta 1.900.000, Z 6.500.000, gastos de ventas igual, ¿verdad? También, todos tienen un comportamiento muy parecido. Alfa y beta son similares y Z es sumamente alto en comparación con ellos. Alfa y beta, alfa tiene 1.200.000, beta 1.400.000, Z 4.700.000 y a nivel de utilidad o pérdida neta, 600.000 de pérdida en alfa. Por eso es la decisión de eliminar o no alfa, beta 500.000 y Z 2.200.000. Vean que este elemento es muy importante. Este se da mucho en la vida real porque las empresas no tienen un único producto, tienen montones de productos. Es muy vasta la cantidad de productos que tienen algunas empresas. Si yo viera la empresa como tal, yo digo, sí, claro, la empresa está con utilidad, está generando, pero hay una línea que no está produciendo adecuadamente. Por eso la importancia de los costos de distribución. Vean que aquí distribuimos todo en cada uno de ellos, fuera fijo o fuera variable. Como datos adicionales tenemos que el material directo es variable para cada producto, la mano de obra es fija, los gastos indirectos de fabricación son de 3.400.000, se divide en 1.050.000 en fijos, 2.750.000 en variables, estos últimos corresponden al 50% de los materiales directos. Los gastos de venta y administración son de 6.900.000. Se dividen en 2.800.000 en fijos y 4.100.000 en variables, que varían en función del 20% de las ventas. Los costos fijos no cambian si se elimina el productual. Es decir, que son irrelevantes, lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Ya que dependen de la capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a devolver a mi estado y tengo que determinar cuál es la parte fija y cuál es la parte variable del estado. La parte variable es la que me va a decir cuánto es lo que está contribuyendo cada producto a las utilidades. Y la parte fija, lo que me va a decir es cuánto es el costo que ahora tendrían que asumir las otras líneas. Porque si yo elimino alfa, el gasto fijo, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, no siempre es así, ¿verdad? A veces si yo elimino alfa, pues elimino todo lo de alfa. Pero en este caso nos dice que si yo elimino alfa, los costos fijos se mantienen. Voy a pasarme a mi Excel. Voy a abrir otra pestaña más.
Y voy a ir transcribiendo estos datos como para que lo podamos trabajar en la siguiente, con los datos que vienen más adelante. Tengo las ventas. Voy a quitar esto que es que ahora que lo actualizaron, me lo dejaron. Ok. Voy a transcribir aquí nada más los datos que tenemos en el enunciado. Entonces, yo tengo las ventas, que es el elemento más importante al inicio del análisis, ¿verdad? Porque ocupo ver cómo esas ventas se convierten en utilidad. A nivel de los costos, de acuerdo a lo que viene a la siguiente pestaña, nos decía que los materiales directos son variables. Materiales que son 400.000, 300.000 y 4 millones. La mano de obra la voy a dejar por aparte. ¿Por qué? Porque dice que la mano de obra es fija. De hecho, veanlo ahí entre paréntesis, fijo. 500.000, 400.000 y 2.500.000. Los gastos indirectos de fabricación, hay una parte fija y una parte variable. Voy a dejarlos de momento aquí todos como si fueran variables. Lo mismo que los gastos de ventas. Y ya ahorita lo distribuyo. Gastos de ventas. Los gastos indirectos son 500.000, 400.000 y 2.500.000. Y en los de ventas, 1.200.000, 1.400.000 y 4.700.000. Y creo que esos son todos. Sí, muy bien. Entonces, dice que el material directo es variable, la mano de obra es fija. Los gastos indirectos de fabricación son 3.400.000 que se dividen 1.050.000 fijos y 2.750.000 variables. Estos últimos corresponden al 50% de los materiales. Entonces, los variables, la parte de los gastos indirectos variables, que eran estos, les voy a poner por acá, gastos indirectos, dice que son el 50% de los materiales. Entonces, si yo tomo los materiales por el 50%, debería obtener eso de 2.350.000, efectivamente, ¿verdad? Esto suma 2.350.000. La otra parte son fijos, ¿verdad? Los 500.000 de gastos indirectos de alfa, 200.000 son variables, 300.000 son fijos. De beta, 400.000 era el costo indirecto total y sabemos que 150.000 son variables y 250.000 fijos. Finalmente, en Z eran 2.500.000, de los cuales 2 millones son variables y 500.000 son fijos. Y aquí tengo los gastos indirectos fijos y los gastos indirectos variables. Hago lo mismo con las ventas y administración. Los gastos de ventas y administración de 6.900.000 se dividen en 2.800.000 fijos y 4.100.000 variables, que varían en función del 20% de las ventas. Hago exactamente lo mismo. Los gastos de administración fijos y unos variables. Los variables dice que son el 20% de las ventas. Ventas. Acá, ventas por un 20%. Y el resto sería fijo. Era 1.200.000, 400.000 son variables. En beta era 1.400.000, de los cuales 600.000 son variables. Y finalmente en Z eran 4.700.000, de los cuales 3.100.000 son variables. Bien, ¿para qué estamos haciendo esto? Para decir cuánto es el margen de contribución.
Yo sé que las ventas menos los materiales, que eran variables, los gastos indirectos variables y los gastos de ventas y administración variables, es el margen de contribución. ¿Cuánto está aportando cada uno de estos productos a la utilidad de la empresa? Vean que si tomar en consideración los gastos fijos, todos los productos son rentables. Todos los productos son rentables porque tan positivo a nivel del margen de contribución. De hecho, uno aquí podría ver cuánto es ese margen de contribución en relación con las ventas. Vean que aún cuando el producto Z es el que está generando las mayores ventas, no es el que tiene el mayor margen de contribución, es beta. Beta es el mayor, el producto más importante, que tal vez no se ve tanto porque no tiene, ¿verdad? A nivel de precio ese volumen tan importante. El segundo es alfa, que es la que inclusive vamos a eliminar. Y la última es Z. Z es el menos rentable, aunque es el que más se venda, pero es el menos rentable. De aquí es eh, el porcentaje del margen neto. Eh, ese no es margen neto. Bueno, pongámosle que es el porcentaje de margen de contribución. Y la segunda sección, como les decía, nos va a decir cuánto es los gastos fijos. Vean que los gastos fijos, de claro, al producto alfa le toca cubrir 1.600.000 de gastos fijos, son bastante altos. Al producto beta, 1.450.000 y al producto Z, 4.200.000. En relación con las ventas, al producto alfa le estamos asignando un 80% de gastos fijos en relación con las ventas, a beta un 48% y a Z un 27%. Hay una distribución que tal vez no es muy consecuente, si bien es cierto, al producto Z le estamos asignando los mayores costos, así como los mayores precios, pero realmente pareciera, yo no lo veo así, que no es proporcional. Al producto alfa le estamos asignando 1.600.000 de cargos fijos y al producto Z, que es el que más se vende, 4.200.000, que es el 27% de las ventas. Eso habría que analizarlo, a ver si esta asignación de costos es correcta. Y el segundo elemento que hay que analizar es lo siguiente. Independiente que produzca o no, voy a tener que cubrir este 1.600.000. El producto como tal está generando una utilidad. Entonces, realmente no debería eliminar el producto Z, porque si no lo que va a suceder es que este 1.600.000 de cargos fijos de la línea alfa lo tienen que cubrir las demás líneas. Actualmente, la utilidad que tiene la empresa, ¿verdad? Sería el margen de contribución menos los costos fijos, era de 2.100.000. Si yo hago esto mismo y elimino la línea alfa a nivel de ingreso, vean que hay que seguir asumiendo, a ver, que pongamos estos de acá. Estos son 800. Habría que seguir asumiendo ese 1.600.000, lo que significa que la utilidad de la empresa pasa a ser de 1.100.000. Ese margen de contribución que se pierde, ¿verdad? Es una reducción directa a nivel de la utilidad. En este caso, la línea no debería eliminarse y no debe eliminarse por una razón importantísima. Está generando ganancias. Aunque no lo parezca, esa línea en particular tiene ganancias. Entonces no debería eliminar ninguna línea que tenga ganancias. O tal vez lo que hace falta también es que nos digan qué pasaría con esa capacidad instalada, a ver si, qué sé yo, se podría poner en beta, que tiene un margen mucho más alto, o
más información como para uno poder tomar una decisión diferente. La capacidad instalada en los en 1600, dices. O tal vez ahí me perdí. Pues sí, No que, digamos. digamos que si lo que eliminamos de alfa lo pudiéramos pasar a beta o a zeta para producir más y tener más utilidad en esas otras dos líneas, habría que ver si en realidad bueno, la utilidad total es Sí, mayor o no. ya lo entendí. Sí, claro. Ahora vamos a dejar de producir alfa y eso va a hacer que pueda producir más de las otras dos. Y bueno, eso es un elemento también importante tomar en consideración si ahí no tenemos datos para llegar a eso, pero sí, eso también es posible. Eso es posible. Lo que sí tenemos muy claro es que los costos fijos van a seguir. Pero sí, sí, Osvaldo tiene un punto muy importante. No conocemos cómo va a variar la producción de los otros dos artículos, si van a generarse más. Sí, sí, nosotros hasta donde podemos llegar es a déjeme ver si viene completo. No, no llega hasta acá. Podemos llegar a sacar su margen de contribución, por lo menos con los datos que tenemos, y así que bueno, este producto se estaba contribuyendo a cubrir los costos fijos. Y si lo eliminamos, pues bueno, las otras líneas van a tener que cubrir esos costos fijos y ya no tendrían ese margen del millón. Por lo menos con estos datos, no vale la pena eliminar alfa de momento. ¿Qué hora es? 7:20, ¿sabe? No sé si tenemos alguna otra consulta, comentarios. Profe, no me quedó claro cómo sería el porcentaje del margen de contribución. El porcentaje del margen de contribución, vamos a buscar. El porcentaje del margen de contribución es el precio entre las ventas. Es la utilidad Ah, marginal entre ventas. Ujú. ok, gracias. Con gusto. Sí, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. El 50%, bueno, en cada caso es diferente, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la primera línea, el 50% de, ok, yo vendo algo en 2 millones, pero el 50%, la mitad son gastos y el otro 50% es ganancia. En el segundo, yo vendo ese producto beta en 3 millones, 65% de ganancia y 35% es costo. Y en el último, 41% es ganancia y 59% es costo. De hecho, si nos vamos a lo que decía Osvaldo ahora, bueno, aquí este escenario sería muy positivo si yo elimino la línea alfa y produzco más de la línea beta, que es la que tiene el mayor margen de contribución por unidad. Ahí sí podríamos hablar de que se podría eliminar la línea y generar más. Pero bueno, es un dato que desconocemos por completo. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Paso al último caso. El último caso es aceptar o rechazar un pedido. Este ya lo vimos un poquitito, no sé si recuerdan cuando estuvimos en el tema del punto de equilibrio, que había un señor, no me acuerdo el nombre, de un ejemplo de unos quesos que él tenía precisamente un pedido especial. Uno tiene que tomar la decisión si aceptar el pedido o no. Ahí era en función del punto de equilibrio, ¿verdad? Si teníamos una ganancia. Siempre va a ser lo mismo, va a ser en función si tenemos una ganancia incremental. Dice que una empresa produce y vende al año 50.000 unidades, pero la planta tiene una capacidad de 100.000. Ese es un elemento importante que tienen que tener en consideración. ¿Cuál es mi capacidad total?
Porque si yo digo que la capacidad son 50.000 y produzco 50.000, estoy al 100% de la capacidad, ni siquiera debería estar pensando en este pedido especial. El análisis sería diferente, más bien si ampliar la fábrica o no, para poder aceptar esos nuevos pedidos. Aquí el análisis está en aceptar o rechazar porque existe una capacidad no utilizada. Tengo maquinaria por 100, que permite 100.000 unidades y actualmente solo estoy produciendo 50.000. Estamos en un 50%. Dice que ha recibido una oferta especial de 30.000 unidades. Por la capacidad instalada podríamos producirlas, ¿verdad? Nada más para dejarlo, voy a pasarme aquí un Excel, para dejarlo sobre la mesa el dato. La capacidad son 100.000 y actualmente produce 50.000. Entonces, lo no utilizado, la capacidad ociosa, por decirlo así, es de 50.000 unidades. Pero en este caso fue el 50%, ¿verdad? Eso varía mucho en cada caso. No lo consideren como una variable fija, pero eso, ahí lo tenemos. Y el pedido es de 30.000 unidades a un precio de 120 cada una. Sin embargo, el precio de venta de cada unidad es de 180. Entonces, aquí hay un elemento importante. Llegó el cliente, me dijo, no le voy a comprar a 180, le estaría comprando a 120. Hay elementos cualitativos de esto que es importante analizar. Bueno, el primero era lo que les decía, si tiene la capacidad o no. El segundo elemento es, y es completamente cualitativo, ese pedido especial es solo por esta vez o va a ser recurrente. Les hago esa mención porque, a ver, estos pedidos, por ejemplo, en este caso, yo tengo capacidad instalada y puedo hacer el pedido perfectamente. Si yo no tuviera capacidad instalada, tendría que buscar cómo tener la capacidad para generar ese pedido. Entonces aquí es donde viene el punto. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues si solo para una vez que viene el cliente, me lo pide y nunca más va a regresar, mejor le digo que no. Pero si es para un cliente que todos los meses va a estar solicitando el producto, entonces sí vale la pena, ¿verdad? Entonces habría un componente que es meramente cualitativo, no tiene nada que ver en este caso con nuestro análisis, porque de hecho ni siquiera vamos a tener ese contexto, ¿verdad? No vamos a tener tantos datos, pero es un elemento que en la vida real sí se presenta mucho. Yo rechazaría posiblemente un pedido que es así esporádico a un cliente que más bien ocupa un contrato y que va a permanecer con nosotros en el largo plazo. Entonces, el precio normal es de 180 y el precio especial es de 120. Ya de entrada, entonces estamos perdiendo 60 colones de utilidad, digámoslo así. Dice que el costo de los materiales variable es de 50, la mano de obra variable es de 20 y los gastos indirectos son de 90. Incluyen 600.000 fijos y el resto son variables. Importante, ¿verdad? Como hemos venido observando en los ejemplos, tengo que enfocarme en la parte variable. Materiales variables, 50. Mano de obra, que en este caso es variable. No en todos los ejemplos lo hemos tenido variable porque, claro, ¿verdad? Hay que tenerlo muy mapeado. La mano de obra va a ser fija en la medida que yo tenga que pagarle al trabajador un salario obligatorio por mes. Muy pocos son los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, a destajo, ¿verdad? Por hora o por unidad. Eh, pero bueno, sí se da, para que tengamos ahí en cuenta. 20 colones y gasto indirecto 90, pero tiene fijo y variable. Entonces, vamos a ver, los fijos son 600.000, costo fijo de 600.000 y el costo
total, costo indirecto total, es de 90. Entonces, este costo fijo tengo que hacerlo unitario. El costo fijo total es de 600,000 y el costo fijo unitario, ya ustedes se recuerdan cómo se hacía, ¿verdad? Entre las unidades. Bueno, en este caso, tiene que ser entre las unidades que se están produciendo, porque actualmente la producción está cubriendo el costo fijo. Entonces, 600,000 entre lo producido. 12 son fijos y el costo variable es de 78. Dice que los gastos de ventas administrativos son de 200 y variables a razón de 10 por unidad. Ese gasto de ventas variable también me interesa. El gasto variable de 10. Actualmente, este es el escenario que tiene la empresa. Las ventas tiene 50,000 unidades a 180 colones cada una. Tiene ventas por 9 millones. Materiales, 50,000 unidades por 50, 2,500,000. Mano de obra, 50,000 unidades a 20 cada una, 1 millón. Gastos indirectos, 50,000 por 90 colones, que engloba el fijo y el variable, 4,500,000. Total de costo de ventas, 8 millones. Utilidad bruta sobre ventas, 1 millón. Gastos variables, perdón, gastos de ventas administrativos, ahí ya incluye fijos y variables, 700,000 y la utilidad neta de operación, 300,000. ¿Qué es lo que ocuparíamos? Bueno, la empresa ya tiene una utilidad. Lo que nosotros estamos realizando tiene que incrementar esta utilidad. Entonces, el escenario base no nos interesa. Esto también es una información que es irrelevante, así como los costos fijos. Ahora, aquí ya iría la solución. Entonces, em, ¿qué es lo que tengo que analizar acá? Vamos a esto un poquito más grande. Yo tendría que analizar el incremento en los ingresos. ¿Cuánto va a incrementar los ingresos? Bueno, me ofrecieron comprar 30,000 unidades, cada una a un precio especial de 120. Ok, desde ahí vamos bien, ¿verdad? Va a incrementar los ingresos en 3,600,000. Pero para generar ese incremento en los ingresos va a haber un incremento en los costos, ¿verdad? En este caso de materiales. Voy a producir 30,000 unidades. Cada unidad me haría incurrir en 50,000 de costos de materiales. También hay un incremento en mano de obra. Cada unidad me haría incurrir en 20,000 de mano de obra. Y también hay un incremento, vamos faltando, ¿verdad? Hay un incremento en gastos variables. Eh, bueno, perdón. Estos sean, bueno, sí, gastos indirectos de fabricación variables. Y son los 30,000 por 78. Ignoramos los 12 porque esos son fijos. Y también hay un incremento en los gastos indirectos de fábrica, perdón, los gastos de ventas variables que son 10 por unidad. Voy a ganarme 3,600,000, pero tendría que invertir 4,740,000. Este es el incremento en los costos.
Si yo lo dejo así, entonces no vale la pena. Tengo una pérdida incremental. No vale la pena aceptar ese pedido especial. ¿Qué debería hacer la empresa? Negociar el precio, ¿verdad? Porque si el precio no fuera 120, ¿verdad? Aquí podríamos ir viendo el tema del punto de equilibrio, que fue el que utilizamos la otra vez, pero no sé, como un precio de 150, 55, 160. Con un precio intermedio entre 155 y 160, la empresa ya está generando en 158. Ya la empresa sería un precio aceptable. Entonces, a partir de 158, pues sería un buen precio. Con el escenario que nos están proponiendo, no vale la pena. Aun cuando yo tenga capacidad instalada, no vale la pena. Actualmente la empresa no está teniendo pérdida. Si cubre todos sus costos fijos y variables, traer este nuevo trabajo a la empresa, pues no va a ayudarle en nada, porque los costos fijos ya están cubiertos con su nivel actual. Y con ese precio no cubre el incremento en los costos variables, básicamente. Entonces, este pedido especial no valdría la pena aceptar. De hecho, pues, si lo vemos acá, llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Una pérdida incremental de 1.140.000. No sé si tienen alguna consulta. ¿Está claro ese ejemplo? Bueno, pareciera que sí, ¿verdad? No hay ninguna consulta. Profe, ¿cómo fue que sacó ¿Ah? los 2.340.000, digamos, esos 78? Es que yo estaba viendo aquí en la presentación de cátedra, pero a ellos les daba un poco diferente, porque decía que eran 3 millones fijos y solo 1,5 millones variables de los gastos indirectos de fabricación, pero en este no sé si es que no es el mismo. Posiblemente no es el mismo. Vamos a ver. El gasto, me dijiste. Ah, sí, Los no, porque vea, indirectos, vea que a nivel de gasto indirecto, sí, tiene 1.500.000. Aquí yo tengo que fijo son 600. ok. Sí, sí, ahí tenemos un dato diferente. Y puede ser por el libro, ¿Y que cómo fue la entonces que lo versión. sacó de esos 90 por unidad, quitarle los 600.000? Los 600.000 los pasé a variable. Aquí están los 600.000 y los dividí entre las unidades de la producción. Eso significa que 12 colones serán fijos y se lo estoy restando a los 90. Bajo ese escenario que me dices, ahí posiblemente hicieron 1.500.000 entre 12. Bueno, igual les da, bueno, 1.500.000. Bueno, igual siempre les da pérdida. ¿Qué daba pérdida en ese? Es que no he visto el de Cateta. Daba una utilidad de 300.000, pero ya le puedo entender la diferencia. Ok, bueno, ahora lo reviso al final de la clase, a ver qué será la diferencia. Tiene que haber otra diferencia más aparte de ese 1.500.000, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya siendo 1.500.000 que ponemos acá, claro, y aquí ya la pérdida incremental disminuyó. Tiene que haber algún otro elemento más eh, en el ejercicio que hace que nos dé pérdida acá y ahí les esté dando una ganancia. Eh, pero bueno, el análisis va a ser lo mismo. Sí, ahí posiblemente también eh, es la versión del libro que estamos utilizando. Eh, Porque estos ejercicios provienen en su gran mayoría del libro y ahí van teniendo alteraciones. Entonces, puede ser por ahí. Pero no se preocupe. El análisis es el ¿Ve? mismo. Sí, El costo y el gasto variable nos los dan o hay que calcularlos. ¿cuáles? Digamos, nos daban los El, de materiales los 50, también nos daban los 20, también nos daban los 10 del gasto de ventas y administrativo. Y lo único que estoy calculando
es el costo indirecto de fabricación variable. Ese sí lo estoy calculando, los 78. Todos los demás ya me los daban. Ah, ese es el que tenía duda. Los 78. Sí, ¿Pero si los pudiste sacar o no? no, no, ese no lo entendí. Es que los 78 están compuestos por una parte fija y una parte variable. La parte fija son 600.000. De hecho, bueno, tal vez vámonos al estado. En el estado, si vemos la parte de gastos indirectos de fabricación, son 4.500.000. Eso incluye el componente fijo y el componente variable. Entonces, tal vez voy a hacerlo diferente. Los costos indirectos de fabricación totales son 4.500.000. El costo fijo de fabricación es 600.000. Si yo le quito la parte fija, la parte que es variable, ¿verdad? Hasta aquí ya sería el costo variable de fabricación, es de 3.900.000. Por supuesto, esto es total. Y como vimos en el estado, era para 50.000 unidades. Entonces, si yo lo divido entre las unidades, que son 50.000, me va a dar que el costo variable por unidad es de 78. Y no sé si ahí ya te queda más claro. Sí, Sí, perfecto. Sí, y bueno, cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede ser esta que tienen aquí a la izquierda o puede ser la de la derecha, es exactamente lo mismo. Porque lo que estábamos haciendo es que esos 4.500.000 eran para 50.000 unidades y lo que estoy extrayendo es cuánto es variable por unidad. Muy bien, no sé si hay alguien más. Profe, ¿y por qué esa decisión se toma sobre lo que, digamos, sobre los 50.000 y no lo haríamos, por ejemplo, sobre 80.000, que sería la producción, por ejemplo? Digamos, en los fijos sí se vería ese reflejo, ¿verdad? Que al hacer más, el costo fijo sería menos por unidad. No, no, porque el costo fijo es irrelevante. Vamos al Excel. No, aun cuando usted lo haga por las 80.000 unidades, te va a dar lo mismo. Va a darle una reducción de la utilidad. Digamos, en la actualidad, tal vez voy a irme al estado. En la actualidad la empresa tiene una utilidad de 300.000. Nada más esperen para ver el gasto fijo de ventas, 200.000. Ok. Voy a hacer el estado con 80.000 unidades. Digamos, con 80.000 unidades yo tendría ventas, 80.000 unidades por un precio. Ah, bueno, ahí casi, casi son, ¿qué harían? Sí, habría que hacer 50.000 cincuenta por mil por ciento. 180 Ajá, exacto. y 30.000 por 120. Sí, sí, sí. Muy bien. 12 millones. Tengo materiales. Y ahí sí, serían 80.000 por 50. Mano de obra, 80.000 por 20. Costos indirectos. Bueno, aquí ya sí puedo meter, digamos que vaya a meter los costos fijos y variables, que serían los 90. Ah, bueno, no, no puede ser 90. No, seguirían siendo fijos 600.000 y variables. Y 80 80.000 mil por por 10. 70, por No setenta y es- ocho. Ah, bueno, y los otros días que faltan también. Sí, y ahí tendríamos, antes hay unos gastos fijos de 200.000.
y los gastos variables de 10. Y ahora sí, vamos a ver cuánto me da. Deberíamos tener una pérdida. Sí, efectivamente llegó una pérdida de 840.000. Puedo mezclarlo, sí, no hay ningún problema, pero lo que nos interesaba era nada más el incremento. Porque la utilidad actual, que es lo que estamos viendo acá, es de 300.000. Tengo la pérdida incremental del 1.140.000 y entonces la combinación de ambos me está dando 840.000, que esta es la utilidad, digamos, proyectada. Sí, sí, ¿verdad? No es una utilidad que tenga en la actualidad. No sé si por ahí te queda más claro, pero sí, yo lo único que tendría que ver es el incremento que va a tener esa utilidad precisamente por eso, porque lo que ya tienes, ya lo tienes. Tal vez lo que veías es que este costo de los 12 iba a disminuir, pero es que se mantiene siempre en 600.000. Si yo tengo 80.000, lo que va a suceder es que los 600.000 los voy a dividir entre 80.000 y claro, ahora son 8 por unidad, pero siguen siendo 600.000. Se hace Sí, más chiquitito. perfecto, profe. Entonces, Ajá, perfecto, gracias. con gusto. Bien, no sé si hay alguien más. Hoy la idea no es resolver ejercicios, entonces no voy a hacer el receso, sino que voy a continuar con la parte de fijación de precios, que ya me queda poquitito, y con eso finalizamos para atender las dudas de los que tengan consulta, de la tarea y del proyecto. Voy a hacerles aquí nada más un corte en el video